The Lord be with you. It is once again my honor to be in this moment, this time, to share God's word. El Señor les bendiga. Es un honor para mí una vez más estar a esta hora, en este momento, para compartir la palabra de Dios. This morning, I'd like to talk to you about the topic when God says no. Esta mañana les quiero hablar acerca del tópico cuando Dios dice no. The scripture reading for this morning is based in the book of 2 Samuel, chapter 7, verses 1 through 7. And it says, after the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent. Nathan replied to the king, whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you. But that night, the word of the Lord came to Nathan, saying, go and tell my servant David that this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites out of Egypt to this day. I have been moving from place to place with them as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of the rulers whom I commanded to shepherd my people Israel, why have you not built me a house of cedar? Remember, I'm talking about when God says no. Recuerde, estamos hablando acerca de cuando Dios dice que no. Permítame leer la versión en español. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en tabernáculo. Y todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de los tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Cuando Dios dice no. This is a very important word. No. Esta es una palabra muy importante. No. Such a small word, but the power behind it is terrifying. Es una palabra muy pequeña, pero el poder que está detrás de ella es aterrador. No one likes to be told no. A nadie le gusta que le digan que no. It doesn't matter that everyone else is told it. No importa que a todos los demás les hayan dicho no. It's not much fun. No es divertido que cuando hacemos un planteamiento nos digan que no. From the young man asking a young lady out to the child asking mom for a candy bar. Desde el joven que se acerca a la joven que le interesa pidiéndole un tiempo para salir, una cita para conocerse, hasta el niño que le pide a su mamá por una barra de dulce. From the person asking their friends to come over, to the man asking the doctor if his wife will live. Desde la persona que le pide a sus amigos para que vengan a su casa a tener un poco de diversión, hasta el hombre que le pregunta al doctor si su esposa seguirá viviendo. Even when we hear that response from God, no, it's disheartening. Aun cuando oímos esa respuesta que viene de Dios, no es una palabra descorazonadora. You know he has the best interest in mind. Nosotros sabemos que Dios tiene el mejor interés en su mente. You know he loves you and would never intentionally hurt you. Nosotros sabemos que Él nos ama y entendemos que nunca nos herirá, lastimará con intención.
but it still stings. Pero todavía duele. You had a great plan in place, and God is watching. Tú tienes un gran plan en tu corazón, pero Dios lo deshace. Just like that. Simplemente como eso. Dios dice que no. I'm not promising that the disappointment of that no response is ever going to go away completely. Esta mañana no estoy aquí para prometerles que la decepción de esa respuesta negativa se va a alejar completamente de nosotros. David's story teaches us that God's answer to prayer is always a cause for rejoicing. La historia de David nos enseña que la respuesta de Dios a la oración es siempre una causa para regocijarnos. Rejoicing not because you feel good, but because you know what God has in store must be good. Regocijándonos no porque nos sintamos bien cuando escuchamos como respuesta un no, sino porque sabemos que lo que Dios tiene almacenado, guardado para nosotros, debe ser muy bueno. Brothers and sisters, God has a plan for us. Hermanos y hermanas, Dios tiene un plan específico para nosotros. Do any of you ever have this happen to you? ¿A alguno de nosotros nos ha pasado esto alguna vez? Tener un plan. Y la respuesta de Dios es no. With Saul dead and with control of all of Israel, David built himself a home. Cuando el rey Saúl murió y con el control de todo el pueblo de Israel, David se construyó una casa para sí. It was more than a home, it was a palace of cedar. Era mucho más que una casa, era un palacio de cedro. But having finished this project, the reality of the situation struck him. Here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent. Pero, habiendo terminado todo este proyecto, la realidad de la situación lo golpeó fuertemente. Y él dijo, aquí estoy yo, viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios permanece en una tienda. Seeing how much the Lord had blessed him, David wanted to give back to the Lord. Haciendo un análisis de qué tanto el Señor había bendecido a David, él quería darle un poquito de lo mucho que Dios le había dado. If David gets a house, so does God. Si David tenía una casa, Dios también debería tenerla. David called the prophet Nathan to determine if this was a good plan to pursue. David era un hombre de Dios, así que llamó al profeta Natán para preguntarle si era un buen plan construir una casa a Dios, el cual debería seguir adelante con él. Nathan replied by saying, whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you. Con un corazón lleno de buenas intenciones y conociendo a David, Natán el profeta respondió diciendo, cualquier cosa que tengas en la mente, hazlo, porque el Señor está contigo. Yet, it was that very night that God visited Nathan in a dream and was told, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from tending the flock and appointed you ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the name of the greatest man on earth. And I will provide a place for my people Israel. I will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Entonces, yo, dice el Señor, construiré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré de tal manera que ellos tengan su propio hogar y no más sean molestos. Cuando tus días se acaben y tú descanses con tus ancestros,
yo levantaré a un hijo que vaya atrás de ti para reemplazarte, tu propia carne y tu propia sangre, y yo estableceré su reino. Él es el que ha de construir una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. David had something wonderful in mind for God. And no matter how sweetly God phrased his no, it was still a no. David tenía en su mente y en su corazón algo maravilloso que quería hacer para Dios. Que no importa qué tan dulce y qué tan bien Dios respondió su no, su respuesta seguía siendo no. Whenever that happens to us, our first question is always why. Cuando eso pasa a nosotros, que le planteamos algo bueno a Dios y Él nos dice que no, la respuesta que la contestamos con una pregunta. ¿Por qué? Why God would us allow this wonderful thing to happen? ¿Por qué Dios no nos permite que esta cosa hermosa pase? Why would this not turn out for good? ¿Por qué esto no va a terminar en un bien? Asking such questions are never the problem. Haciendo este tipo de preguntas no es un problema. God is our God, and we are allowed to speak openly with Him. Dios es nuestro Dios y es nuestro Padre, y nosotros tenemos libertad para acercarnos a Él abiertamente y platicar libremente con Él. Remember, what a friend we have in Jesus. Recuerde, Jesús es un gran amigo. Podemos acercarnos y hablarle todo lo que nosotros necesitemos decirle. The problem occurs when our question is no longer asked out of curiosity or pain, but out of confrontation. El problema sucede cuando las preguntas no son parte de nuestra curiosidad o de nuestra angustia o dolor, sino que nuestras preguntas son confrontacionales. Do we have the wisdom to be able to tell the Almighty that we know better? Nosotros tenemos la sabiduría para acercarnos al Dios Todopoderoso y decirle que nosotros conocemos mucho mejor que Él. Most times, when we get mad at God's decision, we are mad because He's prevented us from serving Him or others, but because we didn't get something good for ourselves. La mayoría de las veces, cuando nos enojamos en las decisiones de Dios, no nos enojamos porque Él nos previene de servirlo a Él o de hacer algo bueno para Él o para otros. Nos enojamos porque no conseguimos algo bueno para nosotros mismos. His answer is never no, because he's just irritated and doesn't want to deal with it. La respuesta de Dios nunca es un no simplemente porque está molesto y no quiere tratar con lo que le estamos planteando. When God told David no, he did so for a few reasons. Cuando Dios le dijo a David no, él lo hizo por unas pocas razones. One was because as a warrior, he had blood in his hands. Una era porque David, como un guerrero que era, él tenía sus manos manchadas con sangre. God wanted a man of peace to build his temple. Dios quería que un hombre de paz construyera su templo. Who was this man of peace? ¿Quién era este hombre de paz? David's own son, el propio hijo de David. Because we have the benefit of history on our side. We know that son to be Solomon. Porque tenemos el beneficio de la historia a nuestro lado. Nosotros sabemos que ese hijo era Salomón. Yet, as wonderful as this news must have been, there was even greater news remaining. Sin embargo, tan maravilloso como estas noticias debieron haber sido, aún había noticias más grandes que estaban por proclamarse. David would also have another son who would build God another house. David también tendría otro hijo que construiría otra casa para Dios. This son would be similar in some ways to the first, Solomon.
yet he would surpass the first in every day, in every way. Este hijo sería similar en algunas formas al primer hijo, Salomón. Sin embargo, este sobrepasaría al primero, a Salomón, en todas formas. As great as the house was that Solomon built, with all its cedar and gold and jewels, it had nothing on this second house that David's second son would be. Tan grande como era la casa que el rey Salomón construyó con todos sus cedros y oro y joyas, era nada en comparación a la segunda casa que el segundo hijo de David construiría. Why? ¿Por qué? Because Solomon's temple was temporary. Porque el templo de Salomón fue temporal. The second son's temple would be eternal. El segundo templo del segundo hijo sería eterno. Because this second son was not just a man, but David's own savior. ¿Sabe por qué? Porque este segundo hijo no era solo un hombre, era el mismo Salvador de David. I'm talking about Jesus, the Son of God. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. David would be been reminded of the truth that he was in the line of the Savior. David, el rey David, sería recordado, se le recordó la verdad de que él estaba en la línea genealógica del Salvador. It was from his own family that the promised Messiah would come. Era sobre la propia familia de David que el Mesías prometido habría de venir. The Israel that God spoke of, here is not the nation of Israel. El Israel del cual Dios está hablando aquí no es la nación de Israel. It is the true Israel, the spiritual descendant of Abraham, and those who believe in Jesus as their Savior. Es el verdadero Israel. Los descendientes espirituales de Abraham y aquellos que creyeron en Jesús como su Salvador. That means that the rest God described would not be for the temporary life of this world. Esto significa que el descanso que Dios describía no sería para la vida temporal de este mundo. Rather, it would be for the rest of heaven. Sería específicamente por el descanso prometido en los cielos. Jesus had the throne forever established in perpetuity by his victory on the cross. Jesús tenía el trono eterno establecido en perpetuidad por su victoria en la cruz. There will be no Satan to constantly have to struggle against, nor our own sinful flesh. Allí no habrá un Satanás contra el cual tengamos que estar luchando siempre, ni siquiera nuestra propia carne pecaminosa para luchar con ella. This all, as you may remember, was what God had for store for David by saying no. Y todo esto, como usted puede recordar, era lo que Dios tenía almacenado para David al decirle no para aquella situación particular. Instead of allowing David to serve him, God instead rolled up his own sleeve and said, no. En lugar de permitir que David lo sirviera construyendo el templo, Dios le dijo, déjame remangarme las mangas, y permíteme yo hacerlo. This is no different than no answer God gives to our prayers. Esto no es diferente del no que a veces Dios da a nuestras oraciones. Yes, they will be disappointed, but they will also be a case for rejoicing. Sí, será el escuchar el no en el momento es decepcionante, pero también recuerde, será algo, un caso para regocijarnos. And this, brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. And I'm so happy to share this wonderful word of hope and promise for every Christian in this world. We have sometimes God's telling us no, because he has something better for us in store. Así que, hermanos y hermanas, es para mí un placer compartirles esta palabra, recordándoles que a veces Dios nos dice que no,
porque tiene algo mejor para nosotros. And so, brothers and sisters, that has been my honor, my pleasure, and this time, once again, to share this wonderful word. And I hope to see you next week in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.